El libro de Marcos. Martes, agosto 06. Migajas para los perros. Lee Marcos 7 versículos 24 al 30. ¿Qué importantes lecciones contiene esta historia? Marcos 7 versículos 24. La fe de la mujer sirofenicia. De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse porque, tan pronto como una mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. La mujer le respondió, es verdad, Señor. Pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella. A continuación del desafiante pasaje que estudiamos ayer, el relato registrado en este texto plantea también preguntas problemáticas. ¿Por qué responde Jesús tan rudamente a esta mujer? ¿Por qué la caracteriza, mediante repetidas expresiones, como un perro? Él no lo explica abiertamente, pero hay dos características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. En Marcos 7 versículo 27, él dice que los hijos deben ser alimentados, primero. Si hay un primero, sería lógico que hubiera un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro, no en el sentido de cachorro, sino más bien, a la luz del contexto, de mascotas a las que se les permite estar en la casa, en contraste con los perros de la calle. En su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que captó los dos marcadores discursivos usados por él, lo que ayuda a entender la reacción de ella. Su respuesta es bastante directa y contundente. Ella contesta, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, Marcos 7 versículo 28. ¿Cómo se le ocurrió esa respuesta? Ciertamente, el amor hacia su hija la impulsó a avanzar. Pero él también la animó. Dijo, primero, dando por sentado que había un segundo. Además, él sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perros que estaban bajo la mesa de sus dueños. Así como el perro doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de eso, ella reclamó el derecho de un perro de familia a la comida que caía al suelo. La respuesta de la mujer revela su fe. Llamar, migaja, al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús. Si semejante milagro era una migaja, uno se pregunta qué habría sido un pan entero. Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Jesús fue conmovido, y accedió a su pedido. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera sino una hija en la familia de Dios. Y, como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre, deseado de todas las gentes, página 374. ¿Por qué el prejuicio contra otras razas y nacionalidades es tan contrario a la enseñanza de Jesús? ¿Cómo podemos ser limpiados de este mal? Espíritu de profecía. La mujer cananea. Este capítulo está basado en Mateo 15. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 22. Los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana, y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios, y las noticias de la obra de Cristo habían penetrado hasta esa región. Algunos de los habitantes habían escuchado sus palabras, y habían presenciado sus obras maravillosas. Esta mujer había oído hablar del profeta, quien, según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. Al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús. Él debía sanar a su hija. Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había obtenido. Y a veces se sentía tentada a pensar,
¿qué puede hacer por mí este maestro judío? Pero había llegado esta nueva, sana toda clase de enfermedades, sean pobres o ricos los que a él acuden por auxilio. Y decidió no perder su única esperanza. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verlo, y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que lo rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir compasión del mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Pero aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe. Mientras él obraba como si no la hubiese oído, ella lo siguió y continuó suplicándole. La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando, Señor, socórreme. El Salvador está satisfecho. Ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria, no es ya extranjera sino hija en la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía, y concluye la lección para los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Versículo 28. Desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue, reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que había pedido. Hijas de Dios, páginas 60 y 61. Miércoles, agosto 07. Con la lengua trabada. Lee Marcos 7 versículos 31 al 37. ¿Quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él? Jesús sana a un sordo. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo, y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y, con su saliva, le tocó la lengua, luego levantó los ojos al cielo, y lanzando un suspiro dijo, Efata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada, y decía, todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea, para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero el problema de este era suficientemente evidente, no podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data. Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno. Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre, pero ¿por qué el suspiro o el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor, deseado de todas las gentes, página 377. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Él no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quién permitirán que dirija su vida, al príncipe de la vida o al de las tinieblas. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías. Esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión a Él. Tal vez hayas experimentado reticencia a compartir tu fe, sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir.
Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. ¿Qué estás haciendo con los dones de la audición y del habla? En verdad son dones que has recibido. ¿Cómo los estás usando? Espíritu de profecía. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3 versículo 20. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Lo dejaremos entrar. Él no nos dejaría estar en este tiempo, entre los peligros de los últimos días, con nuestra propia fuerza finita. Es nuestro privilegio andar a la luz de su presencia, y de tejer en los caracteres que estamos formando los dorados hilos de gozo, gratitud, paciencia y amor. Así podemos mostrar el poder de la gracia divina, y reflejar la luz del cielo en medio de los enojos y las irritaciones que encontramos día a día. Entonces, ¿por qué vamos tropezando sin luz? Cada advertencia, reproche, y súplica que aparecen en la palabra de Dios, o que son dados mediante sus mensajeros delegados, es un golpe que se da en la puerta del corazón, es la voz de Jesús que pide entrada. Con cada golpe que no se atiende, nuestra determinación a abrir llega a ser cada vez más débil. Si no se atiende enseguida la voz de Jesús, se confunde con una multitud de otras voces, los cuidados y los negocios mundanales distraen la atención, y la convicción muere. El corazón se hace menos impresionable, y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a la escasez del tiempo y de la gran eternidad que está más allá. Muchos tienen tanta escoria apilada a la puerta del corazón que no pueden dejar entrar a Jesús. Unos tienen que arreglar dificultades entre ellos y sus hermanos, otros tienen mal carácter, orgullo y codicia, y en otros casos es el amor al mundo el que impide la entrada. Todo esto debe quitarse antes de que puedan abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Cuán preciosa es la promesa, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Oh, el amor, el maravilloso amor de Dios. Después de toda nuestra tibieza y pecados dice, vuelve a mí y yo volveré a ti, y sanaré todas tus rebeliones. Nuestra obra consiste en abrir la puerta del corazón y dejar que Jesús entre. Él está llamando para entrar. Abriréis la puerta. Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Dejadlo entrar como un huésped celestial. Devocional. Nuestra elevada vocación, página 354. Sobre los dones. Nuestro Padre Celestial no exige ni más ni menos que aquello que Él nos ha dado la capacidad de efectuar. No coloca sobre sus siervos ninguna carga que no puedan llevar. Todo lo que Él exige de nosotros podemos cumplirlo mediante la gracia divina. A cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de Él. Se nos hará individualmente responsables si hacemos una jota menos de lo que podríamos efectuar con nuestra capacidad. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servicio. Hemos de dar cuenta tanto de las facultades no empleadas como de las que se aprovechan. Dios nos tiene por responsables de todo lo que llegaríamos a hacer por medio del uso debido de nuestros talentos. Seremos juzgados de acuerdo con lo que debiéramos haber hecho, pero no efectuamos por no haber usado nuestras facultades para glorificar a Dios. Aun cuando no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta del resultado de los talentos que dejamos sin usar. Habrá una pérdida eterna por todo el conocimiento y la habilidad que podríamos haber obtenido y no obtuvimos. Pero cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que no conoce el fracaso. No debemos hablar de nuestra propia debilidad o incapacidad. Esto es una manifiesta desconfianza en Dios, una negación de su palabra. Cuando murmuramos a causa de nuestras cargas, o rechazamos las responsabilidades que Él nos llama a llevar, estamos prácticamente diciendo que Él es un amo duro, que exige lo que no nos ha dado poder para hacer. Estamos a menudo propensos a llamar humildad al espíritu del siervo holgazán. Pero la verdadera humildad es completamente distinta. El estar vestidos de humildad no significa que hemos de ser enanos intelectualmente, deficientes en la aspiración y cobardes en la vida, rehuyendo las cargas por temor de no poderlas llevar con éxito. La verdadera humildad cumple el propósito de Dios dependiendo de su fuerza. Dios obra por medio de los que Él elige. A veces elige al más humilde instrumento para que efectúe la mayor obra, porque su poder se revela en la debilidad del hombre. Los humanos tenemos nuestra norma, y en virtud de ella clasificamos una cosa como grande y otra como pequeña,
Pero Dios no valora las cosas de acuerdo con nuestra regla. No hemos de suponer que lo que es grande para nosotros tiene que ser grande para Dios, o lo que es pequeño para nosotros tiene que ser pequeño para Dios. No nos toca a nosotros juzgar nuestros propios talentos o elegir nuestra obra. Hemos de llevar las cargas que Dios nos señala, llevándolas por su causa, y siempre recurriendo a Él en busca de descanso. Cualquiera sea nuestra obra, Dios es honrado por un servicio alegre y de todo corazón. Él se agrada cuando afrontamos nuestros deberes con gratitud, regocijándonos de que se nos considere dignos de ser sus colaboradores. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 297 y 298. Si crees que este estudio bíblico te fue de ayuda o puede servirle a alguien que conozcas, suscríbete, dale like y comparte, así ayudas a que este mensaje llegue a más personas.